que se están produciendo cuando tengamos la convocatoria con nuestra buena amiga Lucía. Hola Lucía, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buen día, Gerard. Muy Co- bien, pues muy contenta de estar aquí otra vez. Feliz año, ¿cómo ha empezado este Igualmente. 2023? Bueno, bastante bien, la verdad. Bastante contenta, planeando ya cositas y con ganas de ver fútbol, que después del Mundial yo ya echaba de menos el Barça. Bien, 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 bien. Lucía, ¿qué nos vas a preparar los martes para analizar los momentos del Barça, de lo que hemos vivido y de lo que vendrá el próximo finde? Bueno, pues mi idea es hacer un resumen, un poco con alguna clave del último partido que se haya jugado, mirar un poquito también a la jornada de entre semana, como en este caso de la Copa, y también mirar al fin de semana porque, bueno, por ejemplo, hoy tenemos que hablar un poquito del Atlético de Madrid, que es un partido muy importante para el Barça en Liga. Muy bien. Vamos a empezar por unos datos destacados contra el Español en extremos interiores y pivote, que me has pasado por aquí unos mapas de calor y unas cositas. Vamos a empezar hablando de los extremos de Rafinha y de Ousmane Dembélé. Sí, mi idea era traer un poco algunos datos interesantes porque se ha comentado bastante en estos días que con los cambios el equipo bajó, Xavi mismo dijo que el equipo bajó el ritmo y bueno, me puse a ojear y es bastante curioso como a pesar de que por ejemplo Rafinha no estuvo del todo acertado, Ansu tuvo bueno, un partido un poquito difícil para él porque le faltó mucha precisión, Ousmane y Ferran tampoco fueron totalmente decisivos y en un momento en el que el Barça estaba siendo tan superior en el juego, a mí me ha sorprendido encontrarme con estos datos, ¿no? Por ejemplo, en los mapas de calor yo creo que es interesante fijarnos en la influencia que tuvieron los extremos en la creación, pero también sobre todo en cómo recibieron, ¿no? Por ejemplo, Rafinha fue mucho más concreto, estuvo mucho más amplio, abrió mucho más el campo, que es lo que al final busca Xavi con sus extremos, mientras que Dembélé prácticamente cuando entró pretendió estar en todas partes y al final no fue decisivo en ninguna, ¿no? Y yo creo que eso es un punto importante de cara a mejorar para lo que viene. Si pasamos a los datos de Rafinha y Dembélé, ahí os he puesto, bueno, algunos de los más importantes, pero yo me quedo con tres, que es la probabilidad de gol, o lo que ahí se viene como expected goal, que es lo más cercano al gol por parte de cada jugador. Rafinha estuvo muy superior a Dembélé con un 0,19 frente a un 0,08 de Dembélé. Obviamente hay que tener en cuenta el tiempo de juego de cada uno, pero por ejemplo en las posiciones perdidas, en cuántos balones perdieron cada uno, están igualados, ¿no? Y esto para mí habla un poquito en contra de Dembélé, porque aunque a esos extremos siempre les pedimos que arriesguen, que sean valientes, que prueben cosas, al final si tú no eres, no muestras una continuidad en el juego, no eres determinante en cuanto a cuando apareces, sobre todo en una zona tan importante como en la que ocupan ellos, el equipo se atasca en ataque, ¿no? Y con Dembélé llegamos a ese punto de desesperación de, vale, tiene que probar cosas, pero es que de cada 3 balones pierde 2 y eso no puede ser, ¿no? Y luego en el acierto de pases, claramente Rafinha muy superior a Dembélé, con un 87 sobre 64. A mí esto me preocupa mucho también, porque un extremo no solo va a regatear, sino que tendrá que llegar a línea de fondo, tendrá que filtrar algún pase, tendrá que Claro. encontrar a los interiores por dentro, Y es etcétera. que al final también es lo que dicen ahí en el chat. Dice, claro, Dembélé perdiendo los mismos balones y jugando una cuarta parte seguramente de lo que jugó Rafinha. Exactamente, jugando mucho menos. Eso, si hubiera jugado los mismos minutos que Rafinha, pensemos en cuánto serían las pérdidas. O sea, demasiado para un jugador de un nivel del Barcelona, ¿no? Y luego el caso de Ansu y Ferran también es muy curioso porque a pesar de que Ansu no tuvo un buen partido desde mi punto de vista, creo que todavía le falta mucho a nivel de confianza, creo que fue más decisivo, intervino mucho más que Ferran. Sin embargo, como podéis ver en el mapa de calor, Ferran levemente se incrustó más dentro del área, aprovechó más los movimientos de Lewandowski que Ansu. Y creo que eso es importante porque al final Ansu no tiene ahora mismo la claridad en el regate, en la arrancada, esa chispa que tenía cuando debutó, le ha pasado factura. Entonces me parece que podría ser un movimiento interesante que él, en vez de volver o querer volver a ser ese jugador chispeante en banda, procurase aprovechar los espacios que Lewandowski le va a generar porque al final donde Ansu más decisivo es dentro del área, precisamente por ese buen toque con el gol que tiene, ¿no? Entonces me parece curioso que Ferran sí que lo hiciera. Ahí yo creo que él trató de aportar algo diferente. Y en cuanto a los datos, pues también hay una ligera diferencia. Yo pensaba que estaría más igualado, pero no es así. En el acierto de pases sí, están prácticamente igual, 87-88, pero en los goles generados, en la probabilidad de gol, Ansu estuvo por encima de Ferran. Creo que esto
habla mal de cómo entró Ferran en el partido, sobre todo en un costado en el que, bueno, luego de la expulsión de Jordi Alba él tuvo mucho más responsabilidad. Y en la posición perdida, ¿no? 8 de Ansu, 3 de Ferran. Creo que Ferran es uno de los jugadores que, a pesar de que no arriesga tanto o no es tan decisivo en el regate, en el primer regate, en ese atrevimiento que se le pide, creo que es un jugador que mide muy bien cuándo y dónde debe arriesgar, ¿no? Es algo totalmente contrario de Dembélé, que a veces, aunque el Barça vaya con la necesidad de tener que atacar, pierde balones donde no debe. Y creo que Ferran en esto es bastante más prudente, ¿no? Así que ha sido un dato que me parecía bueno traer. Luego, si pasamos a los interiores, me ha parecido curioso que, bueno, vale, hablamos primero de los pivotes por el orden. En el caso de los pivotes, yo quiero destacar a Frenkie de Jong, porque creo que mucha gente no entendió el cambio, salvo por el momento de la expulsión, pero a nivel futbolístico, yo creo que en los últimos partidos Frenkie estaba dando ese paso adelante y mucha parte de la afición del Barça tenía miedo de que el Mundial estropease ese crecimiento de Frenkie. Y creo que contra el Español, a pesar de que el resultado iba 1-0 y ya luego lo cambió Busquets por la lesión de Gavi, yo creo que Frenkie estaba dominando el centro del campo. Y creo que hay que tenerlo en cuenta porque no es o no está siendo ese pivote posicional que todos esperábamos después de Busquets. Y no lo está haciendo desde un punto de vista positivo, porque creo que el dinamismo que le está dando, la inteligencia a la hora de moverse, de posicionarse, de no estar siempre cercano a los centrales o yendo a sus laterales como hace Busquets, sino a veces adelantándose él y dejando ese espacio para que Pedri y Gavi sean los que vayan a la base a recibir, sobre todo Pedri. Creo que es una novedad que el Barça debe potenciar. Y creo que si Xavi le da esa oportunidad, en partidos como el Atlético de Madrid, como ahora después comentaremos, puede ser crucial, si no una de las claves de que el Barça pueda sacar rédito de esa posición. Y bueno, luego en los pases, pues yo me he fijado más en que la diferencia no está en los porcentajes de acierto o en la posición perdida, porque son dos jugadores que técnicamente son brutales en esa posición, tienen una máxima seguridad que se ve reflejada en los datos, pero creo que en cuanto a sensaciones, más allá de que, por ejemplo, Sergio estuvo muy bien en la presión tras pérdida, creo que Frenkie ahora mismo le aporta una chispa y una inteligencia también favorecida por el físico que tiene sobre Busquets, que creo que el Barça debe potenciar. Luego, en el caso de los interiores, leí un poquito que, bueno, algunas críticas a Pedri, ¿no? Como que no estuvo tan acertado, tan decisivo. Y es que, como se puede ver en el mapa de calor, Pedri estuvo demasiado escorado a la banda, ¿no? Vimos llegar mucho a Jordi, pero porque Pedri arrastraba esa marca desde la posición de interior dentro del cuadrado que tanto menciona Xavi, para retrasar su posición, ayudar a Frenkie en la creación, a veces ser él el que iniciaba la jugada y dejar mucho más el costado a Jordi. Fue una manera de intervenir en el juego diferente, pero efectiva. Y desde mi punto de vista me gustó, aunque bueno, a todos nos gusta ese Pedri que es mucho más atrevido, llega arriba y tiene incluso posibilidad de gol, porque la temporada pasada ya nos dejó algunos bastante cruciales. Pero en su comparación con Gavi, a pesar de que yo creo que hicieron dos roles muy diferentes, lo que más me ha sorprendido es el dato de la probabilidad de gol en la que estaba cada uno. Si pasamos al cuadro de los datos, Gerard, Ahí está. podemos ver que en los expected goals, mientras Pedri está en 0,09, Gavi está en un 0,40. Y yo pensé, bueno, esto tiene que ser un error. Y me volví a ver el partido repetido. Pues no era un error. Es que la mejora de Gavi en la lectura de juego en cuanto a cómo atacar el espacio de la defensa, en algunas ocasiones lo dejó prácticamente en el borde del área solo. Tuvo dos ocasiones de incluso rematar. El tema es este, ¿no? Que yo creo que a lo mejor las estadísticas también, a la que ya tuvo una, la primera parte tuvo una clarísima, que creo que le mete Jordi Alba al balón, que se la mete muy buena, y en el momento que ya tienes una, ¿no? Pues ya la estadística se dispara. Pero sí que a lo mejor él ve mucho mejor entrar de segunda línea, o a lo mejor porque estaba menos tapado, o porque, como dices tú, lo lee diferente. Claro, es que mientras Pedri está yendo más a la construcción, sobre todo cuando Frenkie es el titular, Gavi es el que está incidiendo más en esa posibilidad ofensiva que Xavi le quiere dar a sus interiores, de llegar arriba, bien sea participando con balón o bien sea a través de movimientos. Entonces, claro, está mucho más cerca del área, mucho más cerca de tener esa posibilidad del gol. Y luego, bueno, las posiciones perdidas, pues Pedri dobla en Gavi también, es algo normal, porque Pedri es el que entra está más en juego.
exactamente, está más en la base de creación y en los aciertos de pase están prácticamente igual. Entonces, quería traer ese dato para diferenciar que Gavi es el que está más cerca de ese rol ofensivo que quiere Xavi en sus interiores, mientras que Pedri está siendo una figura mucho más importante en la creación. Muy bien. Perfecto, pues estos son los datos destacados de este Barça español con esos apuntes y con esas gráficas. El peligro de la Copa. ¿Cómo puede hacer daño el Intercity en una noche como la de mañana, Lucía? Bueno, yo creo que evidentemente todos estamos de acuerdo en que no hay excusas, es decir, todos esperamos que el Barça pase y tenemos que ser conscientes de que para ellos es el partido de su vida. Está claro. Entonces, claro, ellos van a ir a morder, no, lo siguiente. Yo he de decir que no he seguido, evidentemente sería muy poco honesta si dijera que conozco perfectamente al Intercity, pero sí que he tratado de verme algunos partidos para poder ver dónde están sus puntos más peligrosos. Y me parece un equipo que si hay algún equipo de esta categoría que le pueda hacer daño al Barça, son ellos. Y este dato me preocupa. Porque precisamente de los últimos 5 partidos, por ejemplo, han empatado 3, han perdido 1 y han ganado otro, 4-1 contra el Alcoyano. No son cifras de decir, bueno, es un equipo súper peligroso, pero si te paras a mirar en su juego, a mí me sorprende que para ser un equipo de esta categoría haya jugadores tan atrevidos y entiendan tan bien algunas facetas del juego. Creo que, resumidamente, donde más daño pueden hacer es en el juego aéreo, en el juego a balón parado, que ojito a las empanadas del Barça en los córners, en las copas, porque al final no tienes esa tensión de ser un partido de liga, un partido importante, y ahí ellos se pueden aprovechar. Y luego, donde más creo que se tiene que cuidar el Barça es en las transiciones, porque ellos tienen 2, 3 jugadores que no solo son atrevidos, sino que hacen combinaciones a un toque en 3 cuartos de campo, donde prácticamente ya te están demostrando que saben hacer daño al espacio. Y les va a dar igual que sea el Barça, que sea el Alcoyano o que sea otro. Si Sí. tienen la oportunidad y el Barça está relajado, pueden hacer mucho daño. Bueno, veremos cómo evoluciona y cómo plantean el partido. A ver un segundo, porque vuelve a haber novedad del caso Iñaki Peña. El Barça ha enviado documentación a la Liga para tramitar la ficha de Iñaki Peña con jugador del primer equipo y está a la espera de la validación. Si la inscripción tira para adelante, Iñaki Peña podrá jugar la Copa contra el Intercity. Bueno, ahora dicen que han enviado documentación. Insisto, en Gigantes dicen que está todo ya enviado y está todo validado. En todo caso, esa es la información que dan los compañeros. Insistimos que eso es lo que están contando ellos. Nosotros nos dicen que está todo tramitado. A partir de aquí, insisto que cada uno tiene la información que tiene y hace un momento era que no podía jugar, ahora ya se está enviando esa documentación. De aquí a un rato a lo mejor nos dicen que ya está enviada y está aceptada. Bueno, adelante por los sueños que aún nos quedan. Algunas claves del partido. ¿Alguna cosa más de mañana de Copa o nos vamos al domingo? No, yo por mí nos iríamos al domingo, la verdad, porque creo que más allá de eso, es evidente decir que es obligatorio ganar. Así que Totalmente. Y partido a las 9 y estaremos por allá. Algunas claves del partido frente al Atlético de Madrid. La amplitud de los extremos, la posición de los interiores, la difícil tarea del pivote y la importancia de la altura de la línea defensiva. Algunos de los argumentos para este domingo. sí, bueno, para mí es el partido más importante de la semana, lo tengo que decir así. Aunque la Copa me importa, creo que aunque el Atlético de Madrid no viene de estar muy bien o no está a su mejor nivel, creo que tiene armas para hacernos daños y caer en la pretensión de que el Barça puede ser superior sería un error. Para mí estos son los 4 puntos clave o 4 puntos difíciles donde el Barça puede tener el partido. Por un lado, la amplitud de los extremos, porque ya en el último partido contra el Atlético de Madrid vimos que ahí fue donde estuvo el arma, ¿no? Xavi introdujo a Pedri más hacia adentro para traer la marca del lateral, Adama tuvo toda la banda libre, luego Dani Alves pudo intervenir también por ahí. Creo que es uno de los puntos débiles del Atlético de Madrid, no sobre todo por el 1 contra 1, porque Dembélé creo que va a ser titular porque puede hacer mucho daño ahí, en el 1 contra 1, sino porque es un equipo que aunque se cierra muy bien por dentro, si eres capaz de moverlo de un lado a otro, vas a encontrar ese espacio para que tu extremo tenga un mínimo de ventaja para aprovecharla. Y creo que ahí, si Dembélé tiene su día, puede hacer mucho daño.
Si no lo tiene, yo creo que hay que ser valientes desde el banquillo, porque hay extremos como Rafinha que sí pueden ser determinantes en ese rol. Entonces, para mí es importante en este aspecto, pero también en darle la amplitud a través de ellos al juego, hacerle grande el campo al Atlético de Madrid para que le cueste. Y si deciden cerrar por dentro, entonces hacerle daño por las bandas. Sobre todo teniendo en cuenta que si no cambia la expulsión de Jordi Alba, Valde va a estar en la otra banda. Y eso me parece un punto a favor también a tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a la posición de los interiores, no me extrañaría que yo sé que probablemente saldrá todo el tema de, bueno, es que Xavi con los interiores le da un rol diferente, están demasiado adelantados. Yo creo que si hay un partido para que los dos interiores se encuentren más cerrados en el cuadrado, más cerca del área, es este. No solo por cuán importantes pueden ser cerca del área, a la hora de recibir, por ejemplo, Pedri darse la vuelta o Gavi picar al espacio, sino porque si son capaces de recibir ahí o de arrastrar su marca para hacer saltar al Atlético de Madrid, sobre todo sus centrales, que les encanta saltar y no miden bien, creo que el Barça iba a encontrar espacios por dentro que pueden ser muy importantes a la hora de triangular para poder hacer daño a la espalda. Creo que es donde está el punto débil. Entonces, bueno, para mí ese es el pequeño punto clave que puede marcar la diferencia a la hora de encontrar el espacio por dentro para hacerle daño al Atlético de Madrid. Ahí, evidentemente, yo espero que Gavi esté bien porque me parece muy importante su capacidad por dentro para girarse, que es algo que con Pedri, por ejemplo, no vemos, ¿no? Y luego, siguiendo hablando del centro del campo, para mí el pivote que elija Xavi, que probablemente va a ser Busquets, y no es algo que me guste, porque yo preferiría que fuera Frenkie, tiene una difícil tarea. Y es que como el Atlético de Madrid se va a encerrar casi seguro para buscar la contra, que es donde más daño puede hacer. Esto es lo que te iba a decir, digo, seguramente veamos ahí una repetición del Inter. Exactamente. Hay una ligera diferencia entre que juegue Frenkie y que juegue Busquets. Y es que Sergio va a ser más posicional y al Atlético de Madrid le da igual que Sergio tenga el balón en el centro del campo, porque mientras ellos cierren bien por dentro, no les va a causar mucho peligro. Ahora, si el pivote es Frenkie y no se espera de manera posicional, sino que se atreve a romper alguna línea en conducción, porque ya lo ha hecho y tiene esa capacidad, para traer marcas y liberar a Pedri, liberar a Gavi, poder dar un pase a Lewandowski y hacer el tercer hombre, eso ya creo que al Cholo no le va a hacer mucha gracia. Entonces yo creo que, más allá de que todos sabemos la importancia que Xavi le da a Busquets, creo que debemos arriesgar en ese punto, en darle esa responsabilidad a Frenkie y potenciar esa clave que puede ser importante para que el Barça encuentre el camino hacia tener ocasiones de gol. Lo fácil va a ser contar con Sergio. Lo difícil es sentar a Sergio en un partido así, darle la responsabilidad a Frenkie y tratar de potenciar sus virtudes en una posición que yo creo que el propio jugador está demostrando que se merece la oportunidad. Así que es uno de los puntos que a mí me interesa más del partido. Saber qué cómo se la decide juega Xavi. ahí, claro. Exacto. ¿Qué decide Xavi y cómo reacciona el Cholo? Ahí va a estar un poquito una de las claves. Y luego la última, ya por mencionarla, para mí la altura de la línea defensiva. No sé qué central elegirá Xavi, no sé si arriesgará a Araujo, creo que Christensen va a estar seguro, no sé si apostará por Eric, pero sea quien juegue, me parece súper importante volver a conseguir que la línea defensiva del Barça sea difícil de traspasar o que se sienta segura a la altura del centro del campo. ¿Por qué? Porque si más de la mitad del partido el Atlético de Madrid va a estar encerrado y va a buscar la contra, si el Barça tiene ese puntito de miedo de dar 2 pasos hacia atrás y romper el espacio entre el centro del campo y su línea defensiva, creo que ahí el Atlético de Madrid, con jugadores como Joao o como Griezmann, aprovechando esos espacios por medio, puede hacer mucho daño. Más allá de que se tiren todo el partido encerrado, que da igual, que cada entrenador decide cómo jugar, pero tenemos que ser valientes desde esa primera línea. Jugadores como Koundé, como Christensen, creo que puede ser importantes para lanzar la presión una vez se pierda y provocar el efecto acordeón, ¿no? De encerrar al equipo en su propio campo, presionar mucho, todos muy juntitos, y si por lo que sea se roba y hay que correr, todos a correr para atrás. Pero en esa primera línea me parece muy importante dejarla marcada a la altura del centro del campo. Esos son los 4 puntos en los que yo más me fijaría y que más tengo en cuenta
Para el domingo. como previa, sí. Pues vamos a ver qué nos encontramos en este partidazo a partir de las 9 de la noche, este Atlético-Barça, que sí, que todos más o menos imaginamos que en condiciones normales el Atlético se te va a encerrar atrás y vamos a ver ahí las dificultades del Barça que pueda tener y que lo de mañana, en condiciones normales también tienes que ganar. Pero si mañana, por lo que fuera, te tienes ahí algún susto, también te va a condicionar mucho al partido del domingo. Porque Totalmente. nos guste o no nos guste, el Barça es así y el Barça somos una trituradora para lo bueno y para lo malo. Entonces, primero vamos a ir a mañana a ver qué nos encontramos y después ya iremos el domingo a este partido de lo que pueda venir en el Civitas Metropolitano, que le tenemos que llamar. Sobre todo a nivel de confianza, Sí, Gerard. sí, Que yo totalmente. creo que la Copa, más allá de que a todos nos importa mucho más la Liga o cualquier otra competición, creo que la Copa, por ejemplo, en el último año de Koeman, fue la que dio la confianza al equipo Sí. con remontadas de locos. Y es una competición que a los equipos pequeños atrae mucho y a los grandes tienen la responsabilidad de no caer, de no hacer el ridículo. Entonces, a nivel de confianza en el jugador, si caes en la Copa, tener que enfrentarte luego a un equipo como el Atlético de Madrid que pelea tanto, que te come moralmente, puede ser un palo muy duro. Pues vamos a ver qué se da en el día de mañana, esperemos que sea bueno y el domingo seguimos en el Wanda, en el Civitas Metropolitano, ya sabía que la iba a liar otra vez y se me iban a saltar todas las ratas en el chat y el próximo martes lo analizamos con Lucía en este Jaque Márquez que hoy hemos estrenado y que cada martes sobre esta hora más o menos, también va a depender un poquito de actualidad que tengamos, si hay copa, no hay copa, estas cosas, pues la tendremos aquí unos 20, 25, 30 minutos para analizar todo lo que tengamos del Barça. Muchísimas gracias, Lucía, que vaya muy bien la Gracias semana, a ti, Gerard. que acaben bien las fiestas y que los Reyes te traigan muchas cosas. Bueno, eso espero, eso espero. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, Gerard. Hasta ahora, chao, chao. Grande Lucía Márquez en directo en Gigantes.